Estás en Dame un Resplandor con Francesca. Este podcast está basado en una historia personal. Toda verdad es totalmente relativa. Conócete a ti mismo. Es una frase del famoso filósofo Sócrates que recuerdo haber leído pues hace, no sé, mucho tiempo, 10 años quizás, que no lo entendía en su momento y ahora comprendo por qué, y es que tenía que pasar situaciones que me permitiesen abrirme a este autoconocimiento. Creo que las experiencias son las que te ayudan a conocerte y entenderte. Este proceso permite a uno poder observarse y con este aspecto poder observar también nuestras heridas, ¿no? Ver ese lado sombra que entendemos que no nos permite quizás avanzar o lograr nuestros objetivos. Y hasta cierto punto puede llegar a ser frustrante. Estos procesos que llevamos todos, realmente cuando se trata con mucho respeto por el proceso de cada uno, ayuda no solamente a entendernos nosotros como seres humanos aplicando en esta vida, sino también a los que nos rodean. Y es que es muy difícil aplicar la empatía cuando sentimos que se nos ha herido de una manera en la cual deberíamos obtener justicia de las personas que se involucran con nosotros, ¿no? Pero el verme, el observarme, me permite conocerme. Estoy conociendo a mi semejante. El autoconocimiento, en qué es lo que realmente uno percibe de sí mismo, conoce y hasta qué punto. Esto me lleva a otro punto también, que nosotros al creernos quizás el centro del universo y buscar mantener todo bajo control, no nos permitimos observarnos, no nos permitimos ver cómo es que realmente somos. Yo tengo una manera de ver la vida que hasta cierto punto pensé que era la correcta. Es como, siempre imaginé que yo era el personaje bueno, ¿ok? En una película mía escrita por mí y dirigida por mí. Básicamente pensé que siempre he sido el personaje bueno, que mis acciones han sido buenas, que nunca he hecho nada malo para dañar al otro y tantas cosas, ¿no? Pero me di cuenta que no fue así. Al ir creciendo y al ir analizando mis acciones del pasado, analizando las actitudes que quizás otros tenían hacia mí y muchas cosas, me di cuenta de que en realidad no era el personaje bueno de todos, era una villana, quizás una persona que no me imaginaría que hubiera podido ser para los ojos de otras personas, ¿no? Y para mí fue un golpe bastante duro entender y comprender de que no le voy a gustar a todo el mundo, que me he equivocado también muchas veces y que tenía que reconocer esta parte para entender y ser más coherente con las acciones que tomo o las actitudes que tomo frente al otro, ¿no? A veces nos comemos el cuento de que nosotros somos los mejores siempre, o que somos una muy buena persona, o quizás somos todo lo contrario. Entonces, como soy todo lo contrario, soy una mala persona, sigo haciendo daño, sigo haciendo lo mismo, sigo viéndome de la misma forma. Hay de las dos polaridades, ¿no? Pero en mi caso era ¿no? El que siempre pensé y creí que siempre estaba haciendo lo correcto y que siempre he sido una buena persona. Recuerdo cuando era jovencita, pues adolescente, ¿no? Habré tenido unos, no sé, 11 años, 11, 12 años. Y mis papás me cambiaron de colegio y
y yo en el colegio en el que estuve en primaria, era un colegio en el que me sentía bastante cómoda porque siempre participaba no sé, del teatro, de cantar, de bailar, de todas las actuaciones del colegio, ¿no? Y a medida que fui creciendo y bueno, me cambiaron a este otro colegio, me empezaron a hacer bullying en el colegio de secundaria. Y yo no entendía por qué, si siempre he sido una buena persona. Era buena estudiante, claro, era juguetona, pero no era como que hacía, pues, no era traviesa, digamos. Y cuando me empezaron a hacer bullying, como que todo esa atmósfera, ese globito, esa burbujita en la que vivía de felicidad y de estar siempre creyendo que era mi mundo siempre y que siempre el mundo se va a ver reflejado de esa manera, me la pincharon terriblemente. Estas cosas yo nunca se las conté a mi mamá porque claramente yo tenía esta perspectiva de que mamá tenía que estar siempre orgullosa de mí, ni a mi papá no les decía, ¿no? Y recuerdo que dentro de este proceso tuve yo que, digamos, defenderme, ¿no? Aprendí a defenderme sola. Y ya no era la persona que recibía el bullying, sino la persona que lo hacía. Y la verdad es que me sentía cómoda en ese momento por mi madurez haciéndolo. Y empecé a entender que si yo primero atacaba, pues no me iban a atacar, ¿no? O que si, no sé, bueno, estar a la defensiva, digamos, iba a hacer que las personas no pensaran en hacerme algún daño. No perforarían esa imagen que tenía de mí hacia el mundo. Entonces, con esta manera o esta experiencia de vida, quería dar a entender que a veces nosotros nos creemos un personaje, ¿no? que accionamos ante la vida, pero las personas no lo ven, no lo entienden, porque claramente no te conocen, porque claramente no saben de dónde viene, ¿no? Poniendo de nuevo en mi caso, cuando estaba en el colegio de secundaria, no entendían quizás por qué yo estaba a la defensiva o por qué estaba haciendo bullying quizás a alguien que no se lo merecía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Quizás en ese momento mis compañeros habrán pensado, pucha, Francesca es una persona mala o como sea que hayan podido pensar, pero yo me imagino que no han pensado lo mejor de mí, ¿no? Pero para mí estoy haciendo lo correcto porque me estoy defendiendo. Y nadie entendía de que quizás a mí me han hecho bullying en algún momento, o me lo han hecho al principio, o que yo vivía pues en una burbuja de fantasías, ¿no? Y, y claro, es que cuando somos al menos más jóvenes, solo pensamos en nosotros, en cómo nos percibe la gente, pero a su vez queremos defendernos y que nadie nos toque porque nos da terror, nos da miedo. Y vamos creciendo y a veces mantenemos ese chip y seguimos en la misma, en la que estamos en la defensiva contra el mundo y que me van a hacer. Y es que esto es basado, claro, en nuestras experiencias de vida, ¿no? De lo que hemos pasado quizás de niño. Y es que el herido solo puede herir. Y vamos creciendo y así. En mi caso fue en la adolescencia en donde se me pichó el globo totalmente y me di cuenta de que no todo es color de rosa, ¿no? Este proceso, cuando lo llevé, lo pasé, nunca me miré a mí con compasión, nunca me observé a mí con, oye, Fran, tranquila, solo necesitas observarte, ¿no? No, lo miré mucho a la defensiva. Y esto lo entiendo ya después, pasando un proceso en el que me doy cuenta y digo, wow, cuando yo veo quizás algún comentario o me hacen saber más o menos cuál era su perspectiva acerca de mí, y quizás después del primer podcast que publiqué también hubo algunos comentarios de gente que conocía,
y que me dijeron, o sea, nunca me imaginé esto. Claro, es una imagen que yo puedo talar hacia el mundo exterior de una forma, pero como todos sabemos, nadie sabe realmente lo de nadie, nadie entiende el proceso del otro, porque solamente estamos viendo desde la afuera y es gratificante de alguna manera juzgar al otro siempre lo que solamente observas o lo que quieres observar también, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Me pareció genial hacer este podcast de autoconocimiento porque si no nos observamos a nosotros, no podemos observar nunca al otro, al que nos acompaña. Y esto va con su luz y sombra, esto va con observarnos a nosotros desde que somos chiquitos, niños y hemos pasado cosas. Nos han herido. Tenemos nuestras 5 heridas quizás ahí a flote, las primeras heridas que nos hacen. Y que lo tomamos como que, wow, pasé esto y soy a la persona a la que le hicieron, ¿no? La vida me hace esto, hay un entender de esto, de cómo funciona la vida, y es que la vida me hizo. Quizás no solamente pensando del otro hacia mí, sino las situaciones. En la vida hay gente mala, por ejemplo, ¿no? Un concepto que puede salir desde que somos pequeños. Pero esto conlleva a que podamos entender desde pequeños cómo funciona la vida, ¿no? Cómo es que crecemos y hacemos daño o nos hacen daño y a veces sin darse cuenta. O si se dan cuenta, entienden de que es su manera de defenderse. Entendieron que en la vida uno se tiene que proteger de alguna forma. Pero si no nos vemos, no nos analizamos desde dónde nacen estas heridas, estas acciones, estas sombras, estas formas de ver la vida que a veces nos causa tanto dolor que no queremos observarlas, no nos vamos a entender, ni entendemos al otro, ni entendemos, ni generamos esta capacidad de empatía, ¿no? Empatía también por uno mismo, porque qué difícil es vivir siempre a la defensiva, ¿no? Qué difícil es siempre estar pensando que te quieren hacer daño, estar compitiendo con alguien, o sea, a veces la otra persona ni se entera que está compitiendo contigo y tú ya entraste en una competencia solo, básicamente, o sola. Fijarte en qué es lo que tiene tus amigos, tus compañeros, y qué no tienes tú, pero quizás no agradeces todo lo que tú sí tienes ahora, y quizás el mismo compañero al que le estás observando qué es lo que tiene, la familia, los amigos, no sé, en lo material, lo que sea, que también estés buscando, también esa persona dirá, pucha, qué linda es esta persona, me gustaría ser tan carismático o carismática como esa persona. Entonces, podríamos empezar a conocernos, a observarnos desde dónde vienen estos pensamientos que no nos permiten vivir en paz continuamente, que no nos permite sentir. Los sentimientos son hermosos. El conocerse, el entenderse, el sobre todo poder aceptarse uno mismo y ver desde dónde salen nuestras acciones. Y, o sea, hay que tener este sentido de humildad, pero no mirarse con pena, lástima o pobrecito, ¿no? No, más bien darse el valor que amerita para que pueda seguir con su autoconocimiento y poder ayudar así, de esta manera, ¿no? Con el poder fortalecer su conocimiento para sí mismo. Y esto no solamente va hacia la otra persona. Quería ejemplificar el hecho de que hay chicos y chicas de esta manera que se les puede ver de una forma en la que tú dices, wow, quisiera tener ese tipo de vida. Y a veces simplemente nos basamos en Instagram, en redes, cualquier red, y consideras de que es así y todos sabemos que todas las redes mostramos lo que queremos mostrar, ¿no? Entonces, viendo este aspecto, este lado, nuestro principal enfoque siempre es con uno mismo, ¿ok? Y si nos suceden siempre situaciones en las que no entendemos por qué nos sucede de esa manera, podríamos analizarnos
una forma de que la vida te está diciendo, oye, ¿sabes qué? Estás tomando las elecciones incorrectas, ¿no? Hay que observarse, yo creo que una persona, basada en lo que siempre me gusta mucho observar, la verdad, a las personas, me gusta mucho entender y ver desde dónde nace a veces la forma de vida o el comportamiento de algunas, ¿no? Y creo que en su mayoría las personas que no quieren, digamos, cambiar un comportamiento o los que siempre, pues siempre alardean de algo, creo que tienen mucho ego, ¿no? Y cuando tenemos mucho ego, Es mucho miedo escondido en realidad. Hay mucho temor a observarte, hay mucho temor a poder hacer un cambio. y sobre todo hay mucho temor a reabrir las heridas del pasado y salimos hacia el mundo a la defensiva. Y esta forma De observar al otro. nos hace ser más conscientes, ¿ok? Y esa es la idea creo, de poder tener empatía con el otro. Para mí es algo que quizás no van a resonar. pero para mí no existe persona mala, ¿no? Para mí es una persona herida, básicamente. Creo que las personas que actuamos o que actúan desde un lado en la que quizás para la sociedad es calificado como despreciante o lo que sea, malo, entre comillas, eh, es básicamente una persona que no, que se muere de miedo, ¿saben? Que tiene muchas heridas y no sabe qué hacer con todo lo que le lleva a tener esto. Entonces, hay que tratar de ser más valientes, considero yo, es algo que a mí me ha funcionado siempre. Y poder tener esta fortaleza para poder mirar nuestras sombras y cambiar a veces la perspectiva de vida, ¿no? Porque si no me está funcionando de una manera, entonces, ¿por qué no reinventarse, tomando en cuenta que creer o idealizar que la gente te tiene que entender, ¿no? O sea, a ver, no toda la gente tiene que entenderte y es casi imposible que alguien te entienda de inicio a fin, que comprenda de inicio a fin tus sentimientos, porque nadie está en tu cuerpo, nadie ha pasado todas las experiencias que has pasado. Entonces, es empatía, pero con uno mismo, es tratarse como si fuésemos nosotros unos interminables niños que tenemos que cuidar, proteger, ¿no? Y tener mucha empatía para también los adolescentes que hemos sido nosotros en algún momento y ver qué es lo que está sucediendo, por qué tenemos un mecanismo de respuesta ante la vida que quizás no te está sirviendo. Si te sirve la manera en la que estás viviendo, pues bien, ¿no? Pero si no te sirve, es porque no te estás conociendo, no te entiendes. Si estás juzgando siempre hacia la afuera, si estás buscando obtenerlo del otro, si estás de alguna manera a la defensiva o en competencia o en conflicto, no estás aceptándote. Y la empatía es fundamental para esto, para con uno mismo y para el otro. Yo creo que si pudiésemos tener empatía por nosotros mismos, podríamos hacer un gran cambio en la sociedad, ¿no? Podríamos ser mejores ayudando al otro, podríamos crear una sociedad bonita. Quizás no la podamos ver con nosotros, entre nosotros, pero sí podría ser para nuestros nietos, ¿no? Y poder dejar un legado en una sociedad en la cual se respete, comprenda y se tenga empatía, ¿no? Y desde ese lado poder generar, claro, algo más armonioso. Yo sé que quizás suena muy utópico lo que estoy diciendo, pero considero que sí se podría al menos rozar esta expectativa de vida, de sociedad, ¿no? Que sí, al menos de paso a pasito podríamos lograr muchísimo más. Dentro de todas las formas que hay de conocerse,
¿no? Cuales yo descubrí en todo mi proceso. Yo me he equivocado muchísimas veces en miles de formas, ya lo comenté. Y una de ellas fue la carrera que elegí, que para mí no fue realmente un error. Creo que todo sirve, creo que todo ayuda, si no, no estaría aquí. Pero sí entendí que realmente era lo que no me gustaría hacer toda mi vida, ¿no? Me sirve, sí, me sirve para ayudarme en muchos aspectos. Yo estudié administración y el hecho de estudiar esta carrera me hizo entender muy bien cómo es la forma de llevarse entre empresas, el capitalismo, digamos, las relaciones, las maneras de llevarte con el otro de forma empresarial, digámosle, ¿no? Y yo sé que yo tengo una manera de ver y de entender la vida que esa es para muchos muy fantasiosa, ¿no? Pero también tengo mucha fe y mucha confianza en que todas las maneras, nuestras formas de elecciones como seres humanos, como digo en mi caso, nos dan el modo perfecto para cada uno para entender nuestra posición actual. Si estás en el lugar que no te gustaría estar, es porque tus elecciones te han llevado hasta ahí. Entonces, hay que observarnos, ¿no? Creo que el primer paso siempre es mirarnos. Y el miedo siempre va a estar en todo. Y eso no significa que seas cobarde. Y tienes que empezar a usar tu valentía, la fuerza de tu corazón, para poder observarte, ver que también te equivocas, que te has equivocado, que a veces no todos en la vida son como tú crees Que somos porque nadie es perfecto. que cuando vibramos en una energía vamos a traer lo que somos, ¿no? Y por ejemplo, una forma de ver que somos de alguna manera es, por ejemplo, los amigos que te rodean, ¿no? Tú eliges a tus amigos, tú eliges con quiénes estar. Y si hay algo que de esa persona te incomoda o te gusta o te fascina, es porque tú también lo tienes. Eso ya aplicando la ley del espejo, ¿no? Y entendiendo que nuestras elecciones, las personas que nos rodean, nuestras situaciones y todo, estamos co-creando nosotros. Entonces, si tú de niñito quizás pasaste una situación que te duele mucho recordar, que no puedes sentirla, procesarla o entenderla por qué te sucedió de esa manera, es algo que te tuvo que suceder para que puedas entender ese tipo de energía, ese tipo de perspectiva, ¿no? Para que luego cuando seas grande quizás puedas tener más empatía para todas esas personas que sufrieron lo que tú pasaste. O a su vez poder abrazarte a ti mismo y entender que es algo que de repente no se debería de hacer. Hay muchas formas, la verdad, de poder tener compasión y empatía por uno mismo y aceptar y poder salir de eso. Pero si te quedas en un estado de violencia, de dolor, de sufrimiento, y siempre es lo mismo, y siempre tienes sed de venganza, siempre estás diciendo de repente, ¿por qué a mí? ¿No? Entonces nunca vamos a poder crecer, salir, ¿no? y avanzar, sobre todo para poder uno sentirse pleno, ¿no? Y en paz. Dentro de algunas herramientas también de autoconocimiento, podemos adherir muchísimo conocimiento, por ejemplo, viajando, ¿no? Nosotros, quizás la mayoría de jóvenes de más o menos mi edad tienen estas ganas siempre de estar viajando, y es que te da bastante satisfacción y conocimiento y te conoces a ti mismo y conoces a las personas con las que viajas muchísimo más y se generan mejores lazos y entiendes que el mundo es tu hogar, ¿no? Cuando viajas entiendes que el mundo te puede recibir y que conoces miles de culturas y que conoces diversidad y conoces personas y expandes tus fronteras y expandes tu corazón a su vez. Entonces es genial.
Otra forma también de poder conocerse es mediante sesiones espirituales, ¿no? Ahora nosotros tenemos 3 cuerpos, ¿no? El mental, el físico y el espiritual. Las 3 tenemos que alinearlas que tienen que ser coherentes a la experiencia de vida que estamos teniendo justo ahora. Y, y creo que una investigación acerca de tu propio espíritu, de dónde vienes, hacia dónde quieres ir, qué es lo que está buscando tu alma, y todo esto creo que nos ayuda muchísimo, muchísimo, nos da demasiada información para poder aplicarla en la vida, ¿no? La biodescodifica se basa en nuestras enfermedades, ¿no? Que tenemos una enfermedad basada en qué cosa, porque hay una emoción detrás de esto. No quiero decir de que si sano la emoción, pues ya sané todo el cuerpo así de una, ya entendí por qué y ya mi cuerpo va a estar para mañana bien, ¿no? Es todo un proceso. Entonces, pero sí nos ayuda muchísimo a entender desde qué raíz el cuerpo se está enfermando, ¿no? Qué emoción es lo que está generando que el cuerpo se esté enfermando. También, bueno, la meditación. Recuerdo que en algún momento hice una meditación para abrir mis registros akáshicos y fue genial. Hay muchas que puedes escuchar en redes como YouTube o Spotify y puedes adentrarte a este mundo espiritual que es tan genial, tan reconfortante, tan bonito, ¿no? También tus pasiones. ¿Qué te gustaba? ¿Qué te gustaba cuando eras chico? ¿Qué te gustaba cuando eras joven? ¿Qué te motiva? Por ejemplo, pintar, actuar, escribir. No sé, hay muchas formas de encontrar. O el deporte, ¿no? No todo tiene que ser arte. Quizás te motiva mucho jugar fútbol, te motiva mucho jugar handball, básquetbol, no sé, infinidad de cosas que tendrías que cultivar y entender también que eso te genera placer, ¿no? Y por último, el cuestionar nuestras creencias. Yo creo que el autoconocimiento nos permite vernos como individuos y, y poder analizar desde dónde viene, ¿no? A veces, obviamente, todos venimos de un papá, de una mamá, de una familia, ¿no? Y la familia puede ser que tú también hayas sido pues adoptado, ¿no? Te enseñaron sus creencias. ¿De dónde has nacido? ¿Qué son las creencias que te han dado y te han brindado? Y esto se hereda, ¿ok? Entonces, si a ti de niño te dijeron meditar, pues no sé, es del diablo, ¿no? Eso no se hace, ¿no? Tienes una familia de repente muy católica, entonces, y te dicen, no, eso no, te va a hacer daño, vas a abrir portales, te van a traer entidades, entonces tú vas creciendo y dices, no, eso no se hace, eso está mal, ¿no? Y a veces uno tiene que, no te estoy diciendo que, o sea, que de repente vaya muy en contra de tus creencias, pero sí preguntarse, ¿no? Cuestionarse, oye, ¿sabes qué? Esto, ¿por qué lo hago? ¿Esto de dónde viene? Esto que a mí me incomoda sentir, ¿por qué me incomoda? ¿No? Preguntarse desde la raíz, desde lo que más resuena con uno, ¿por qué me está sucediendo esto? ¿No? ¿Por qué creo en esta situación? ¿Y por qué actúo de esta manera? ¿No? De repente ni siquiera es mío, de repente es algo que simplemente heredé de mis padres, ¿no? Mis padres de repente son racistas y yo aprendí desde niño a de repente nunca estar con gente de color y me quedo en esa idea y no quiero y crezco con esto, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué tengo que asumir una creencia de mis padres como si fuera mía? Y también esto va y consigo va a poder aterrizar a nuestros padres, ¿no? Cuando nosotros dejamos de endiosar o de hacerle como un altar a las personas que amamos, ¿no? Y los aterrizamos y los vemos como seres humanos, no solamente entendemos la capacidad o las creencias que llegaron a nosotros de ellos,
sino que también los aterrizamos con sus heridas. Vemos su luz y su sombra de las personas que nos criaron. Y al entender a esas personas que tanto amamos con luz y sombra, también entendemos lo nuestro, nuestra sombra, ¿no? Y el conocer no solamente se va a basar, me estoy basando todo el podcast en un lado de la sombra, de trabajar las heridas y así, porque es algo que casi no se quiere ver, que se tiene mucho temor a observarse, pero claro que hay cosas muy buenas de uno mismo, ¿no? Hay cosas que hay que reconocerse también, ¿no? A veces decimos, no, es que yo no nací para esto, yo no soy buena para lo otro, o te da miedo brillar, le tienes miedo a triunfar, y dices, no, yo no, ¿qué voy a hacer esas cosas son para otras personas, le tienes miedo a tener dinero, le tienes miedo a crecer y no te permites conocerte y no te permites darte cuenta y aceptar que tienes cosas maravillosas, ¿no? De repente siempre toda la vida has sido un oficinista y eres un gran cantante, por ejemplo, ¿no? Y dices, no, pero esas cosas no son para mí, que no sé qué. Oye, espérate un ratito, o sea, la vida se te va, ¿no? O sea, hay que darnos cuenta de que no somos inmortales, ¿ok? Y, y hay que conocerse, y hay que entenderse, y hay que aceptarse, y sacar y fluir con esa energía hacia el mundo, mostrarle todo lo bueno que tienes al mundo, no tenerse miedo, no tener miedo del qué dirán, del otro. O sea, hay que entender también que hay muchas opiniones de todo el mundo, pero solamente te tiene que importar la tuya. Todos tenemos heridas. Y no me estoy basando en una manera egoísta, ¿no? No estoy diciendo de que solamente importas tú. Simplemente estoy basándome en que todas tus acciones y tu forma de ver la vida tienen que ser coherentes a tu estado anímico de amor, de paz, y que eso vas a brindar al mundo, ¿ok? Entonces, tenemos que tratar de hacer no solamente de nuestra vida un mundo más bonito para poder vivir y aceptarnos, sino para pensar también en el prójimo, ¿no? Y poder generar este estado de empatía y confianza con el otro y así poder observarse, ¿no? Ahora, con todo lo que acabo de decir, yo te invito con muchísimo cariño, con mucha esperanza y mucha fe y mucha conciencia, que por favor te observes, te analices, te aceptes y te abraces, ¿no? Y miras, todos tenemos ego, todos tenemos una forma de hacernos ver ante el mundo, ¿no? Sobre todo coherencia. Somos solamente unos seres humanos que estamos de paso, ¿no? Vivimos en este cuerpo, tú estás en tu cuerpo viviendo esta experiencia, pero que algún día se va a acabar. Quizás en otro momento pueda hablar de la muerte, pero creo que el tener conciencia de esto nos hace generar amor y empatía por uno mismo. Siento, pienso, voy a actuar con esto, ¿no? Sin temor a hacer algún tipo de acción que quizás tú consideres de que va a hacerte daño. En realidad es todo lo contrario, es muy sanador poder hacer cambios en uno, mirarse y reflejar esto al mundo. Sobre todo con mucha humildad. Entonces con esto termino. Y espero que con mi experiencia te brinde un resplandor